Navarro Club de Fútbol, Unión Popular de Langreo, Unión Club Ceares, Club Deportivo Cudillero, Atlético de Lugones, Luarca Club de Fútbol, Club Deportivo Covadonga, Candás Club de Fútbol, Club Deportivo Lealtad, Club Deportivo Llanes, Club Deportivo Tuilla, Real Tapia Club de Fútbol, Club Deportivo Universidad de Oviedo, Club Deportivo Praviano, Entrego Club de Fútbol, Navia Club de Fútbol, Real Oviedo B, Unión Deportiva Gijón Industrial, Condals Club, Urraca Club de Fútbol, Dende la Galletona. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Una semana más e quitamos o sétimo programa de Dende la Galletona aquí en Teleasturias, onde nos atopamos para facer este resumen de lo que lle la tercera división. Un programa que vos resume lo que pasó en esta xornada, la número 30 ya en tercera división, una xornada que resultó fatal para el espectáculo goleador en cuanto a lo que los goles se refiere, porque hubo hasta 4 partidos que acabaron con empate a 0, tan solo una victoria visitante, la del Real Tapia en campo del Escaleyes, en el de Lealtad de Villaviciosa. Y, bueno, pues como digo, muy pocos goles, tan solo 1,5 goles por partido, lo que describe muy a les clares lo que fue una xornada, como digo, muy poco goleadora. Seguimos destacando al Club Deportivo Tuilla, líder, aventaseado en la clasificación, en esta clasificación de la tercera división, y además sigue goleando, 3 goles a 0 esta xornada a un rival directo como podía ser el Real Oviedo B. Con todo esto vamos a ir analizando, con esto y con los invitados que luego presentaremos, vamos a ir analizando lo que pasó en esta, como digo, 30 xornada en la tercera división. Queden 8 ya, 24 puntinos por disputarse, pero vamos a ir al grano, vamos a agradecer, como siempre, vamos a seguir agradeciendo a los patrocinadores, los que ya estaban, los que se siguen sumando y los que, bueno, pues en esta xornada pues van a patrocinar también la modalidad de patrocinio de partidos, ¿no? Podéis entrar y patrocinar también partido por partido los partidos que vamos teniendo, bueno, pues teniendo resúmenes, imágenes de los mismos. Agradecemos a Limpiezas Elena, la Mina Coyoto, a Compasos, Sidrería Muros, Sidrería Alguaje, Tastur El Cuélebre, la Casa del Pueblo de Tuilla, Catering La Raíz, Carnicería Arbolella, Gasóleos El Lagar, Ralarsa, Construcciones Paulino, Desguaces Perezoso, Comercial Roces y Webcam de Asturias. Y como digo, los que sumamos esta semana para patrocinar esos partidos, esas imágenes de partidos que tenemos, que son la Academia Naquis, la Churrería Garbel, del Entrego, el Pantón Mallory, la Sidrería Colón de Llanes, la Hacienda de Don Juan también en Llanes, la Sidrería La Pomar en La Felguera y la Parrilla Costa de Arco, en el pueblo del mismo nombre, lógicamente, en Costa de Arco, en Llangreu. Con todos ellos y con los que vendrán queremos hacer un espacio mayor para que tengáis aquí el reflejo de la tercera división, una tercera división que solamente ponemos nosotros en parrilla y en antena, y que esta semana tuvo estos marcadores que vamos a ver enseguida ya en pantalla, ya los estamos viendo ahí, como digo, con muy pocos goles. Le Entrego 0, Atlético Lugones 0, Ceares 0, Club Deportivo Llanes 0, Lealtad 0, Real Tapia 1, marcó Roberto, Navarro 0, Industrial 0, Covadonga 2, marcaron Pablo Suárez y Jaime, Condal de Noreña 1, Aitor de penalti, Universidad Oviedo 0, Langreo 0, Club Deportivo Cudillero 2, con goles de Jorge y Berto Medio, Luarca 1, marcó Pablo Díaz, Club Deportivo Tuilla 3, marcaron Víctor Robles y Matías, vamos a dar los 2 goles a Matías, aunque el segundo pegó en Chapi, en Real Oviedo de Tusta 0, Urraca 1, marcó Choqui, Praviano 1, empató Aitor. Y importante la última victoria que tenemos, que es la del Navia, que ganó por 2 goles a 1 al Candás, goles de Jito y Rubén, los del Navia. El gol del Candás lo marcó Zapico. Resultados de esta 30 xornada. Ya en la clasificación tenemos al Club Deportivo Tuilla con 62 puntos en primera posición y destacado con 60 detrás de ellos en modo persecución, como diría un amigo mío, con 60 puntos el Club Deportivo Covadonga, con 57 vienen el Uni, con 55 el Unión Popular de Langreo, con 51 y un pequeño corte ahí queda el Real Oviedo Vetusta, con 49 el Entrego, con 46 el Cudillero, con 43 el Condal, 41 para Lealtad de Villaviciosa y para Unión Club Ceares en mitad de la tabla. De ahí para abajo tenemos, como vemos ahora enseguida, los del décimo hacia abajo, vemos ahora la clasificación. Abajo tenemos al Luarca con 38, con 37 vendría el Praviano, con 35 el Urraca, 34 para el Atlético Lugones, con 31 puntos el Club Deportivo Llanes, y ya metidos en problemas, a partir de ahí al Sisión Industrial, que queda con 29 puntos, también el Real Tapia, metido ya en descenso el Candás, con 26 a 3 de la salvación, con 21 el Navia, a pesar de la victoria queda a 8 de la salvación, y ya prácticamente sin nada que decir en esta tercera división queda el Navarro, con mucho que decir pero con poco que decir para salvarse, 18 puntos como digo. En cuanto a la tabla
de goleadores queda con Chus del Covadonga con 19 goles, una semana más. Usi con 16, que sigue sancionado, del Urraca, con 15 de Vázquez del Ceares, con 13 goles Nacho García del Luarca, con 13 goles también Johnny y Fasani y Juan Sánchez del Tuilla, Indus y Atlético Lugones respectivamente, y después ya vienen otra serie de jugadores como Javier Otero del Universidad de Oviedo, que queda con 12 goles. En cuanto a la tabla de Zamoras, tenemos, sigue una semana más Guillermo de la Unión Popular de Langreo con un coeficiente de 0,57, 0,79 para Gabri del Covadonga, con 0,86 Pablo Herrero del Entrego y con 0,88 de coeficiente Chema del Club Deportivo Cudillero, al que después saludaremos, con 21 goles en 24 partidos. Esto en cuanto a la tabla de Zamoras. Bueno, pues esto fue lo que dio sí la tercera división en cuanto a datos se refiere. Ahora vamos a ir analizando, como digo, partido por partido de esta jornada en tercera división, la número 30, y con 3 partidos de los que no tenemos datos, o de los que no tenemos imágenes, o de los que no tenemos invitados, que son el Navarro Indos, el Urraca Previano y el Navia Candás. 3 partidos importantes. El Navarro sigue pues mejorando poco a poco, partido a partido, sigue intentándolo, sigue luchando hasta el final de temporada, pero con ese empate a 0, con esos puntinos que va sumando, esos empates que sigue sumando, pues lesionados siguen pasando, y el Navarro no da muestras de que pueda enlazar, pues eso, una racha de 5, 6, 7 partidos que hacen falta ahora mismo para salvar la categoría. Por lo tanto, por eso hablamos o entendemos que va a tener ya muy complicada la salvación del Navarro en esta categoría, la tercera división. Por su parte, el Indus, tenemos que decir que, bueno, pues con este puntín vale para distanciarse un pelín del Candás, metéis 3 puntos al descenso ya, que lleva un colchón que de nada iba a servir, va a tener que seguir luchando de aquí al final de temporada, y vamos a ver lo que da de sí este equipo de Javi González, el Indus. En cuanto al siguiente partido que tenemos que analizar, pues ya el Urraca Praviano, el Urraca que tenía ya la salvación al alcance de la mano, el Praviano también, y que al final se repartieron los puntos. ¿Qué pasa con este reparto de puntos? Bueno, pues que algunos dirán pues que puede saber a poco, pero en realidad queda un partido menos por disputar, y bueno, pues tienen un puntín más para acariciar la posible salvación, que en los dos casos yo digo que la tienen ahí, al alcance de la mano. Vamos a ver lo que da de sí tanto el Urraca como el Praviano, un partido que resultó bastante competido, y en el que los de casa, es decir, el Urraca, pues echó en falta la base del principal goleador que tiene, que llegó sí, y que, como digo, no pudo disputar este partido por seguir sancionado el delantero del Urraca. En cuanto al último partido que tenemos que citar, un partido dramático que se vivió ya en el campo del Pardo, unas cuantas finales que lleven ya tanto uno como otro equipo, y que al final se llevaron los 3 puntos los de Navia, con un gol en las postrimerías del partido, un golazo que marcó el jugador del Navia, Pablo, y que al final, bueno, pues y dio los 3 puntos al cuadro naviego, y que deja al Candás en una situación muy crítica, muy delicada, con 26 puntos a 3 de la salvación. Eso sí, tiene que medirse, tiene que enfrentarse a todos los rivales directos, pero lo que no quiere ningún entrenador que llegue disputar finales, y lo que va a tener que hacer el Candás. El Navia, por su parte, va a tener que seguir apelando a la épica, seguir intentando ganar partidos, porque no queda otra manera de acercarse a esa posible salvación, que de momento sigue teniendo bastante lejos, a 8 puntos. Bueno, pues 8 puntos, 24 queden por disputar, por lo tanto ya digo que bastante complicado la situación del cuadro naviego, a pesar de esta victoria ante el cuadro candasín, que lo metió en problemas y bastantes. Vamos a establecer ya comunicación al teléfono, porque tenemos ya al protagonista del siguiente partido. Vamos en este caso a tratar con el presidente del Lealtad de Villaviciosa, para preguntar, aparte de por fútbol, por más cosines, a Pedro Menéndez, que en breve lo tendremos al teléfono, y que, como digo, pues tiene más cosas que contarnos, aparte de lo que, bueno, pues que nos haga una breve reseña de lo que fue el partido entre el Lealtad y el Real Tapia, que, como dicen las crónicas, pues mereció, si acaso, mereció a última hora un empate o incluso la victoria el Lealtad, pero al final los 3 puntos fueron para Tapia, que buena falta y hacen al cuadro tapiego. Por lo tanto, vamos a ir ya con este resumen del partido. Como digo, Lealtad Real Tapia, que queda el Tapia con 29 puntos, a 3 del descenso, a 3 del Candás, y el Lealtad, por su parte, que queda con 41 puntos, ahí en mitad de la tabla, ya yo creo que con la salvación prácticamente matemática en el bolso, pero
Eso sí, pues tendrá que seguir dando pasos, porque lo que quieren todos los clubes ahora mismo, que ya están salvados en esa zona de mitad de la tabla, pues como no, pues ir a por la Copa Federación, una Copa Federación que la tienen ahí, como digo, al alcance de la mano, tanto el Lealtad como el Ceares, que tienen 41 puntos, o incluso el Luarca, el Condal de Noreña y el Cudillero, que bueno, pues tampoco parece posible que puedan meterse en cotes mayores. Vamos, por lo tanto, ya a establecer comunicación con el presidente del Lealtad, Pedro Menéndez, el que supongo que ya nos escucha ya. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Hola, buenas tardes. Buenas noches, Pedro. Bueno, pues quería que nos comentaras un poquitín cómo viste el partido del Lealtad Tapia el otro día, porque los crónicas nos dicen de que, bueno, pues no fue acreedor del todo los 3 puntos el cuadro tapiego. La verdad que fue un partido bastante igualado, donde nosotros tuvimos en el primer tiempo con el 0-0 unas ocasiones muy claras, unos 3 mano a mano, que la verdad nos fuimos afortunados, y el portero de ellos, Kevin, estuvo muy bien. Y en esta tercera, cuando te pones el marcador a favor, la verdad que es difícil darle la vuelta. Está todo muy igualado y es difícil darle la vuelta. Ellos tuvieron la suerte en una jugada un poco fortuita, porque un centro lateral que despejó el portero, le pegó la cabeza a Roberto, y la verdad que luego nos costó. Una parte lo intentamos, pero tampoco tuvimos ocasiones muy claras. Así que bueno, la verdad que no fue justo, pero bueno, el fútbol es así. Supongo que bueno, la tranquilidad del tu equipo, del Lealtad de Villaviciosa, también se nota a estas alturas de temporada, donde ya prácticamente tenéis la salvación en la mochila, pero bueno, vais a seguir compitiendo por esa Copa Federación, ¿no? Por supuesto. Es difícil, un equipo que jugamos con el objetivo de la salvación, y la verdad que los resultados deportivos son muy buenos. Al principio nadie soñaba con estar a falta de 8 partidos, como estamos en 41 puntos, pero la verdad que queremos hoy seguir compitiendo hasta el último día, mientras ganar los máximos partidos posibles. Pero sí, claro, la motivación no es la misma que estando jugando como estabas jugando ahí por la salvación. Se nota ahora mismo en los partidos del Lealtad, que tienen que disputar contra más o menos casi la gran mayoría de los rivales que se están jugando el cocido. ¿Se nota eso en cuanto a los jugadores de uno y otro equipo, cómo están afrontando el partido? Un poco sí que se nota. Nosotros aquí, la verdad que entre todos los problemas que tuvimos y tal, el equipo se unió mucho, y la verdad que desde el primer momento dijimos que, claro, salvarse del equipo de tercera era para el club una garantía muy buena de todo, y la verdad que los chavales respondieron como campeones, se unieron un montón, y la verdad que lucharon y nos juntamos. Pero bueno, la verdad que ves los partidos, tanto el otro día como el del Navarro, como el sábado aquí contra el Tapia, partidos igual que uno empatamos y el otro día perdimos, se podían haber ganado perfectamente. Son partidos muy igualados, donde no tuvimos la suerte de estar finos cara al gol. Robbie, que hubo un momento del año que lo metía todo, y ahora le está costando mucho más meterla, pero bueno, son situaciones que los futbolistas y los delanteros tienen mucho del momento. Aparte de lo deportivo, que podéis estar ya salvados o no estar salvados, hay otra lucha, que esa conocesla tú mejor que nadie, ahí en Villaviciosa, para intentar sumar para el equipo, porque sois como una pequeña familia de negrillos, como tú bien defines, que seguís trabajando por Villaviciosa y por el Lealtad, porque la situación económica que vos encontrasteis a principios de temporada pues era totalmente ruinosa, por utilizar una palabra bastante suave, y ahora hay que resurgir eso de las propias cenizas de Lealtad, ¿no? Sí, claro, la verdad que la situación que nos dejaron es una situación complicada, y aparte de lo mal que nos encontramos todos, están apareciendo cosas sin parar. La semana que viene volvemos al juzgado otra vez con un juicio que se nos presentó de una cosa que no teníamos ni idea. Es un arreglo que se ha hecho aquí en el campo de las Callejas en el 2010, que nosotros no tenemos ni idea, no nos costaba para nada, y es un dinero que nos piden unos 7.000 euros. Y ahí vamos al juzgado a pelearlo, pero es difícil, ¿entiendes? Y cada poco aparece algo. Ya ves la gente que viene al campo, que viene tal, pero la verdad que estamos muy contentos con toda la gente que desinteresadamente está echando una mano. Muchos padres del fútbol base, la verdad que tenemos 170 críos ahí, que son unos jabatos, tenemos ahí los críos de fútbol sala, todo eso, y la verdad que el fútbol base está echando arriba todo lo demás. Están pagando los pobres los platos rotos que dejaron otra gente, y sobre todo donde más les pesas en eso, todo lo que es el fútbol base, que estás todo el tiempo ahí, que si vendiendo rifas, organizando torneos, organizando cosas, pero la verdad que también en el espejo de tercera, y está muy comprometido todo aquí la plantilla del primer equipo, están entrenando juveniles sin parar con el tercera, hasta algún cadete llevamos, ahora empezamos a hacer específicos donde metemos gente de tercera, con críos, y la verdad que lo que tú dices, una familia de negrillos que con los problemas que tenemos detrás, intentando sobrevivir día a día.
Pues Pedro, desde aquí, desde esta casa, desde Teleasturias, ya sabes que yo personalmente también apoyaré y apoyo cualquier medida que trate no sé, de sumar xente para lealtad de Villaviciosa, de subiros al carro de la tercera división con más público en les calelles, con más compromiso por parte de Villaviciosa, y cualquier iniciativa que haya, pues ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa para dar eco y para intentar dar repercusión, que ya al final, pues bueno para todos, para el fútbol, para la tercera división, para Villaviciosa y para lealtad. Sí, lo sé, Paco, yo desde aquí estoy agradecido, sobre todo a ti, que no es lo que trato personalmente, pero todo vuestro grupo, ¿entiendes? Todas las cosas que se hagan por la tercera son pocas, una categoría que está difícil, estás viendo que en la tele tenemos cada fin de semana 20 partidos televisados, ¿entiendes? Sí. Y tienes primera, segunda B, la tercera es difícil. Nosotros aquí, mira, los últimos partidos estamos regalando entradas, ¿entiendes? Estamos regalando entradas porque preferimos, antes de no sacar nada de dinero, prefiero no sacar dinero pero ver gente en el campo, ¿entiendes? Así que estamos regalando, todos los fines de semana estamos regalando 100, 200 entradas. Pues muy bien, apoyamos desde aquí, como digo, todas las iniciativas. Muchísimas gracias, Pedro, por atender la llamada de Teleasturias, y aquí tienes tu caso. Un abrazo. Muchas gracias a todos vosotros. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues teníamos ya la comunicación con Pedro Menéndez, el presidente de Lealtad de Villaviciosa, que se encontró un auténtico solar ahí en Villaviciosa, como dice, no dejen de aparecer furacos en el cuadro de Les Calelles. Ya digo que, bueno, situación difícil y complicada la de todos los clubes, casi todos los clubes de la tercera división, pero bueno, hay los más que otros, ¿no?, que tienen que sacar iniciativas a cada poco, pues para, como digo, intentar llevar a xente a los campos de fútbol. Vamos a ver un pequeño anuncio de Construcciones Paulino y volvemos enseguida. Si estáis pensando comprar un piso en Lugones, tenéislo aquí a la vera con las mejores calidades. Volvemos enseguidina con más cosas, que son los resúmenes, los que tenemos ya en imágenes. En la mejor zona de Lugones, en pleno centro de Asturias y a un paso de Oviedo, Construcciones Paulino les presenta un edificio vanguardista y de primera calidad. Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, desde 91.000 euros, en la calle Antonio Machado de Lugones. Edificio Plaza, viviendas diseñadas para el ahorro energético y la protección a los ruidos. Aproveche nuestros descuentos con la financiación de Cajastur. Visítenos en la calle Antonio Machado número 13 bajo, Lugones. Bueno, y ahora vamos a ver ya los resúmenes que vamos a ver en imágenes, como digo, pues con diferentes calidades, pero lo que cuenta ya es la intención, y aquí tenemos las imágenes de los partidos. Empezamos por el Entrego, en el Nuevo Nalón, partido entre el Entrego y el Atlético Lugones, que acabó con empate a 0 y que, bueno, pues desea, como digo, a los dos equipos, yo creo que satisfechos en cuanto a lo que son los puntos en la tabla clasificatoria. Vamos a disfrutar ya de este partido en el Nuevo Nalón, el Entrego 0, Atlético Lugones 0. Academia Nakis, Paz Tom Mallory, Churrería Gardel patrocinan este partido.
Bueno, y ahora vamos a ver ya el siguiente partido. Se trata del segundo clasificado, el Covadonga, que vencía al Condal de Noreña por 2-1, una victoria que resultó pues yo creo que bastante complicada para el cuadro de Iván Ania, y vamos ya a ver las imágenes de este partido del segundo clasificado, que como digo, volteaba el marcador y ganaba por 2-1 finalmente al cuadro de Aníbal López, al Condal de Noreña. Cuando queráis. El tercer partido que tenemos ahora mismo para ver en imágenes y el resumen del Cudillero contra el Luarca en el campo de La Roja. Un partido que resultó también bastante disputado, bastante igualado, pero que al final, por los diferentes fallos defensivos de uno y otro equipo, pues acabó decantándose por el cuadro de Julio Arniella, que suma de esta manera 3 puntos en La Roja y que deja al Luarca en esa situación de mitad de la tabla con 38 puntos. Veremos a ver si son capaces de conseguir pronto ya la salvación definitiva por la que tienen ansia todos los entrenadores y que está ahí al alcance de la mano del cuadro de Pablo Lago. Vamos a ver ya cuando queráis ese partido en el campo de La Roja en Cudillero.
Bueno, pues los últimos dos partidos que vamos a ver son los dos últimos platos fuertes, con equipos de la zona alta de la clasificación, y el primero de ellos va a ser el que se disputó en el Candín, con un equipo que está en un extraordinario momento de forma, y el líder, el Club Deportivo de Tubilla, sigue barriendo a los rivales 3-0 en el campo del Candín al Real Oviedo B, que poco pudo hacer por frenar a los dinamiteros en su campo. Vamos a ver con el partido cuando queráis. El último partido que tenemos que disfrutar, del que vamos a tener imágenes, y el Universidad de Oviedo contra el Unión Popular de Langreo, un partido que acabó con empate a 0 entre dos equipos situados en la fase de ascenso, pero que bueno, pues ninguno de los dos equipos pudo ganar, y eso que el Langreo dispuso de la ocasión más clara, que fue un penalti fallado por Kili, por el lateral izquierdo del Unión Popular de Langreo, que bueno, pues fallaba, como digo, este penalti en el campo universitario. Vamos a ver el partido y luego vamos a sentir las declaraciones de los técnicos, tanto de Adolfo Pulgar como de Nene Ballina, y a continuación, pequeño consejo publicitario de Construcciones Paulino, para si queréis comprar un pisín aquí cerquina, en Lugones.
Bueno, estamos aquí con Adolfo Pulgar, entrenador del Uni. Un punto el que se pudo sacar en el día de hoy porque, bueno, hubo ocasiones por ambos bandos. Yo creo que hubo dominio alterno, ¿no? El Uni en la primera parte, el Langreo un poquitín más en la segunda, pero ellos fallaron un penalti también en la segunda parte. Sí, yo te digo, yo creo que fue un partido muy igualado, como dices, en todos los aspectos, ¿no? Un toma y daca, defensivamente los dos equipos fuertes, en ataque cuando había opciones. Yo creo que tuvimos ambos muchas ocasiones. Lo que tú dices, la primera parte creo que se decantó un poco por nosotros. Empezamos también bien la segunda, con ocasiones de gol. Luego hubo un momento ahí, 10-15 minutos, que ellos, la verdad, no llevaron la iniciativa y fue a la raíz de penalti y eso. Y yo creo que a raíz de penalti nos volvimos otra vez a rehacer y tuvimos otro par de ocasiones y la verdad que yo pienso que fue un buen partido de dos equipos que están en la zona alta y no hay más. Cualquiera pudo ganar en cualquier momento porque esto se decide por detalles, ¿no? Cuando hay tanta igualdad y tanta calidad en el campo, ¿no? A última hora dio la sensación, no digo en todo el partido porque sí que hubo ocasiones y estuvo abierto, disputado, incluso entretenido, pero sí que a última hora se vio un poquitín más de rigor táctico por parte de los dos entrenadores. Bueno, los entrenadores no, los jugadores, ¿no? Ese miedo a perder el punto que tienes, ¿no? Entonces es lógico que los jugadores no son tontos, entonces saben que dentro de lo malo somos dos equipos muy igualados, cualquier despiste defensivo, como te digo, te puede costar el partido y ante eso pues hay precauciones, pero yo no sentía Nene mandarles para atrás ni yo les dije nada, no, simplemente sale de ellos y es lógico porque es normal, ¿no? Sabemos que el Langreo en cualquier descuido te hace un gol o que nosotros también en cualquier momento, como tuvo Gerandi casi a última hora que llega o ellos que tuvieron otra, pues podía decidirse. Entonces, bueno, sale un poquitín, digamos, por la inercia del partido y del resultado, ¿no? A decir vosotros puntos el punto, ¿no? No, ahora en esta liga de 3 puntos, en la de 2, cuando lo decía Boskop es lógico, ¿no? Y en un partido y en un equipo modesto, pero ahora en esta liga de 3 puntos, hombre, dentro es un mal menor, digamos, pero no es lo mismo que antes. ¿El punto favorece un poquitín más al Uni por la tabla clasificatoria o te sientes mal? No, parecido, porque si ahora por la clasificación sí, porque estamos 2 puntos por arriba de ellos, pero por golaveraje general no, porque ellos nos ganaron allí, entonces yo creo que lo uno por lo otro sirve, ¿no? Pues muchísimas gracias, Adolfo. Bueno, estamos con Nene Ballina, entrenador del Unión Popular de Langreo. ¿Qué sensación te deja este punto que conseguisteis aquí en campo del Uni? Bueno, un partido contra un buen equipo, un campo difícil y bueno, las sensaciones fueron muy buenas. Yo ya les dije a los chavales que fue quizá el partido más completo fuera a casa por la entidad del rival y sobre todo la segunda parte yo creo que merecimos ganar, no pudo ser, tuvimos hasta la desgracia de fallar un penalti, pero bueno, contento. Ya el jueves tenemos un partido contra el Tuilla, que ya acabamos digamos, la fase difícil y empezamos a coger, en teoría, como siempre dije, partidos en principio más asequibles que son los que peor se nos están dando también. El penalti no estaba todavía el especialista, Alonso, que en lanzarlos, ¿había alguna orden estricta de que lo lanzara Kili o querías que lo lanzara otro? No, el penalti, el entorno no tiene que decir quién lo lanza, tiene que, al no estar Alonso, que es el que los tira, y el que hasta ahora lo está metiendo, pues el que cogió el balón y estaba seguro de meterlo, pues fue Kili y que lo tire él. Yo no, si va Kili a tirarlo, yo no puedo decirle a Kili que no lo tire, que lo tire otro y que diga, usted no, si yo no lo puedo tirar. Entonces lo tiró Kili, lo falló y los penaltis los fallan los que lo tiran. El Uni ahora mismo tenéis ganado el golaveraje con ellos, con este empate a ceros, pero bueno, sigue manteniendo esa diferencia de puntos que de momento no es preocupante. No, son 2 puntos, el calendario del Uni es súper complicado y el nuestro es mucho más fácil y nos diferencia. Nosotros, si el domingo no perdemos, incluso perdiendo por 1, ganaremos a todos por golaveraje y no es preocupante la diferencia con el Uni por lo menos. La última, Nene, el Jueves Santo tenéis un partido importantísimo contra el Tuilla, aspirando a ser primeros, yo creo que ya la referencia ahora mismo, ¿no? Sí, porque si por ejemplo hoy si gana el Tuilla se pone 7 puntos, si les ganamos quedaríamos a 4 y el golaveraje a favor nuestro que sería más o menos 3, entonces sería meternos otra vez en la pomada, pero bueno, para estar contento con los chavales porque yo creo que fuimos mejores que el Uni, no se ganó y punto. Bueno, pues muchísimas gracias, Nene. En la mejor zona de Lugones, en pleno centro de Asturias y a un paso de Oviedo, Construcciones Paulino les presenta un edificio vanguardista y de primera calidad. Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, desde 91.000 euros, en la calle Antonio Machado de Lugones. Edificio Plaza,
viviendas diseñadas para el ahorro energético y la protección a los ruidos. Aproveche nuestros descuentos con la financiación de Cajastur. Visítenos en la calle Antonio Machado número 13 bajo, Lugones. Bueno, y después de ver el consejo publicitario, después de ver los resúmenes de los partidos, después de ver las entrevistas con los entrenadores, vamos ya a venir aquí a plató, donde va a explicarnos un poquitín cada uno de los dos invitados, uno por parte del Llanes y otro por parte del Cudillero, van a explicarnos un poquitín cómo funcionaron los partidos de los respectivos equipos, y para ello tenemos aquí al entrenador del Club Deportivo Llanes, a Luis Rueda. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Buenas noches. Y a Chema, portero del Club Deportivo Cudillero. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, pues encantado de tener aquí a los dos en el plató. Vamos a empezar, como digo, por Luis Rueda, y vamos a preguntar qué lectura hizo del partido, cómo vio el partido que se disputó el sábado pasado en La Cruz, en Ceares, entre el Club Deportivo Ceares, el Unión Club Ceares y el Club Deportivo Llanes, que acabó con empate a 0, y que teníamos las imágenes, pero lamentablemente no pudimos echarles porque, bueno, veíase una segunda parte muy, muy oscura. Por lo tanto, fue bastante infumable. No era plan solo de echar la primera parte. Aparte de que el partido en sí tampoco fue demasiado allá, míster. Pues no, la verdad que no. Me hubiese gustado que hubiese salido de otra manera, ¿no? Pero bueno, éramos conscientes de que teníamos un partido bastante difícil en La Cruz. Encima de ellos, aparte de estar en una buena dinámica, están haciendo una buena temporada, venían de ganar en Ganzábal y bueno, eso dificultaba un poco el partido. Llegábamos bastante mermados, intentamos sacar siempre lo positivo de cada partido, ¿no? Fuera de casa, el equipo no encajó, trabajó bien, es cierto que no tuvimos mucha profundidad en el partido, yo creo que el resultado puede considerarse bastante justo. Vi un Llanes un poco más, no sé, un poco más adelantado en el terreno de juego, o quizás un Ceares un poco más replegado. No sé cuál de las dos circunstancias se dio, pero sí que, bueno, tocó minutarlo, tocó verlo, y sí que vi un poquitín más de predisposición del Llanes a atacar que del Ceares en el partido, aunque tampoco ya dijo que ahí había demasiadas ocasiones de gol, ¿no? Bueno, la necesidad de puntos, ¿no? Yo creo que ahora mismo en tercera división, aparte de la igualdad que hay, todo el mundo se juega algo. El que quiera meterse arriba en el playoff, o tanto Copa Federación, incluso lo de abajo. La diferencia de puntos que hay entre unos equipos y otros tampoco demuestra la superioridad que pueda haber luego en el terreno de juego. Nosotros siempre jugamos igual, tanto fuera como en casa. Yo creo que tuvimos media hora muy buena de punch, ahí al principio, que tuvimos el partido medio controlado, y a medida que iba llegando la hora del descanso, yo creo que se igualaron un poco las fuerzas. Y luego yo creo que en el segundo tiempo, según iba perdiendo la gente concentración y organización, pues fue un toma y daca que sin ningún tipo de llegada clara por parte de ninguno, yo creo que el partido terminó como empezó, pero de manera bastante justa. Tú, como entrenador del Llanes, que lógicamente seguiste todos los partidos del Llanes esta temporada, ¿dónde crees que os encontráis mejor? ¿En campos grandes, en campos más pequeños, en campos sintéticos, en San José? Pues mira, la verdad que... ¿Tienes alguna predilección? Te voy a decir que no te sé contestar la pregunta. Bueno, las características del equipo las tengo bastante claras, pero nos podemos adaptar perfectamente a cualquier tipo de campo. Tenemos gente que puede adaptarse muy bien en campos grandes o sintéticos. Después tenemos un equipo poderoso para campos en peores condiciones y pequeños, porque bueno, nosotros del medio campo para atrás estamos hablando de que tenemos 5 tíos cercanos al 1,90, incluido el portero, ¿no? Pero bueno, la envergadura y la estatura tampoco es un indicador claro de que puedas adaptarte mejor a un campo o a otro. Hemos hecho buenos y malos partidos en cualquier tipo de superficie y en cualquier tipo de dimensión. Luis, a 5 puntos del descenso ahora mismo, las circunstancias en la clasificación no son todo lo tranquilizadores que podían parecer a mitad de temporada. La cosa va complicándose un poquitín para el Club Deportivo Llanes, y eso dentro del vestuario hay que saber manejar esa situación, ¿no? Los futbolistas. ¿O crees que el futbolista sale al campo mentalizado de que tiene que ganar y no se acuerda para nada de la posición que está en la tabla clasificatoria? No, yo creo que aunque nosotros los entrenadores intentamos ser un poco el termómetro que pueda funcionar ahí dentro del vestuario,
las inercias y las dinámicas marcan un poco tendencia. Nosotros venimos de un año, el año pasado, excelente, con 55 puntos. Este año pues las cosas no están saliendo como queremos y eso está pesando en el grupo. Llevamos varios meses sin conseguir los 3 puntos. Es cierto que perdemos muy mal o perdemos poco o que encajamos mal, pero bueno, necesitamos una victoria que vaya a refrendar un poco pues, el trabajo bueno que están haciendo. Yo creo que, sin desmerecer a nadie, es evidente que en una liga de 38 partidos a veces que ganas y no lo mereces, otras que empatas y tampoco, y otras que pierdes y que mereces ganar. Pero yo creo que, de manera clara, yo creo que el grupo merece una victoria porque se la está currando y la está mereciendo, tanto por trabajo semanal como los partidos. Yo creo que hay un punto en el cual pues el jugador se atenaza, la ansiedad de querer ganar, de querer hacer las cosas bien, de que empatas y no eres capaz de dar ese salto de calidad que te puede hacer llevar los 3 puntos, y eso lo estamos notando. La gente está un poco más triste porque el estado de ánimo va muy ligado a los triunfos, ¿no? Y cuando no ganas, pues la gente está un poco más gacha. Pero la idea es quedarse con lo bueno, con lo positivo, que es mucho. La gente está trabajando bien, la gente está haciendo un trabajo bastante bueno, el equipo no baja los brazos, porque en otro equipo, pues en esta dinámica que está, pues a lo mejor hubiese o compite de otra manera, y nosotros estamos compitiendo bien y contra buenos equipos. Y pues la idea es ir partido a partido e intentar a ver si somos capaces de conseguir esa victoria. Llevamos unos empates seguidos que de haber caído a nuestro lado, pues estás hablando de 2, 3, 4 empates que tenías que haber conseguido los 3 puntos, pues estás hablando de 8 puntos que mirarías las cosas de otra manera, ¿no? Hay una delgada línea que separa el éxito del fracaso. Y en este caso... Parece una frase televisiva, ¿eh? Y en este Qué caso, bien te quedó, grabáislo. En este caso nos está pasando, ¿no? Bueno, pues después de analizar el partido y un poquitín pues esa situación ahora mismo en el Club Deportivo Llanes, vamos al otro club deportivo que es el Cudillero, y vamos a hablar con Chema Paello, el portero del Cudillero, que bueno, esta semana no disfrutaste de la titularidad, pero sí que te tocó ver el partido, estar allí en el banquillo y ver la victoria del vuestro equipo ante el Luarca por 2-1, del que tuvimos imágenes antes, pero que bueno, pues parecía un partido que yo diría, tampoco lo vi entero ni lo minuto entero, pero sí que en las acciones puntuales fue donde se tornó la dinámica para un sitio y para otro, donde se basculó un poquitín la dinámica. No sé si esa fue la impresión que se dio desde allí. A ver, fue un partido con muchas dinámicas a lo largo al principio nos estuvimos tanteando un poco tácticamente, quizás al principio las ocasiones fueron alguna más nuestra. Luego, sobre todo al principio de la segunda parte, pues nosotros tuvimos 20-25 minutos que yo creo que fuimos bastante superiores. Y después, al ponernos por delante, pues lo que a veces nos pasa durante todo el año, que nos puede un poquitín la responsabilidad quizás, y nos echamos para atrás, nos empataron, y fue cuando tuvimos que dar otro punto más y logramos ponernos por delante. Bueno, con la salida de Alberto Medio y el pase de Hugo, pues logramos ponernos por delante y conseguir una victoria que yo creo que ya después de los últimos empates en Llanes y partidos que perdimos contra el Oviedo, contra el Langreo, yo creo que nos lo estamos mereciendo, por lo menos por méritos deportivos. Ocupáis ahora mismo la 7ª plaza en la clasificación de tercera división con 46 puntos. Se especulaba con que el Cudillero pudiera llegar al último tramo con posibilidades. Ahora mismo parece ya complicado que os podéis sumar así que de arriba, porque entre otras cosas es bastante complicado que equipos con dinámicas ganadores pues puedan perder esa cantidad de puntos, ¿no? Sí, a ver, de liguilla el más cercano es el Langreo, que tiene 55 puntos, o sea, 9 más que nosotros, y encima nos gana el golaveraje, que es complicado. Pero bueno, yo creo que tenemos que ir partido a partido, ir viendo qué ocurre. Nosotros jugamos esta semana en Oreña y ellos juegan contra el Tuilla, que es el líder. Entonces, bueno, pues realmente si nosotros ganásemos, ellos pierden, estamos a 6 puntos. Es complicado, pero mientras hay vida y esperanza. Yo creo que tenemos que seguir. Además, yo creo que realmente tenemos un equipo que si hubiéramos estado lo suficientemente finos, por lo menos podíamos dar guerra hasta el final, y vamos a intentarlo.
Gente de mucho nivel, este año en Cudillero, Saca, Berto Medio, son gente que están marcando la diferencia, Imanol, bueno, pues hay gente de muchísima calidad que hizo un muy buen bloque ahí, Julio Arniella, este año en Cudillero. Yo creo que espectacular, ¿no? El principio de temporada que os daba esa, no sé, pues esa incluso vértigo de estar en esa parte alta de la tabla, ¿no? Sí, porque realmente pues después de los problemas que hubo por el verano y demás, pues nadie contaba con nosotros y poco a poco pues bueno, fuimos haciendo un equipo con gente con muchísima calidad, gente joven, mucha calidad, como dices tú, Imanol, Sito, Hugo Reguero, y luego gente veterana como puede ser Alberto Medio. Veterano por el tiempo que lleva el fútbol, Manu Blanco, Saca también, que es una persona joven, Diego Prendes, y bueno, sin olvidarme de nadie. Entonces, realmente al final yo creo que hicimos buen equipo, que somos un equipo competitivo, que quizás nos está faltando un punto no de calidad, sino de competir del todo, pero bueno, yo creo que estamos dando bastante guerra. Lo mismo que preguntaba Luis Rueda antes acerca de los campos de fútbol, yo creo que La Roja, pues prácticamente por dimensiones, por césped, por todo, pues lleva un campo donde da gusto jugar, ¿no? Y así lo tienen que demostrar los compañeros que están haciendo fútbol también ahí. Sí, yo creo que además a nosotros ese tipo de dimensiones nos beneficia porque tenemos un equipo rápido, sobre todo en mitad del campo para arriba, muy dinámico, y quizás lo único que nos puede perjudicar de La Roja de vez en cuando es el viento, que el viento es la verdad que te trastoca bastante lo que es el poder jugar la pelota, circularla, sobre todo los pases largos, pero yo creo que, a diferencia un poco de lo que decía Luis, pues yo creo que nosotros claramente nos benefician los campos grandes donde podamos darle ritmo. Nosotros somos un equipo que si le damos ritmo el rival sufre. El último partido que vimos allí, precisamente el Cudillero Langreo, marcado por el viento en esa primera parte. Sí, pero es que son todos. Realmente ahí hay uno de los fondos que no está cubierto y se nota muchísimo. Se nota más, varía un montón el viento, luego también el sol, que es otro factor, pero sobre todo lo del viento, que claro, estamos al lado del mar. Entonces, pues hay veces que desluce un poquitín el espectáculo y yo creo que nos está perjudicando. Bueno, pues hasta aquí el análisis un poquitín de este partido y vamos a bueno, de los dos partidos, ¿no? Tanto del Ceares Llanes como del Cudillero Luarca, con empate en el caso de los de Luis Rueda y con victoria en el caso de los de Chema. Esta televisión lo que trata también de que cada uno de los que pase por aquí pues trate un poquitín de ver, de darnos su visión de esta tercera división. Esta tercera división que está muy avanzada ya, tienen 30 partidos disputados, por lo tanto solamente quedan 24 puntos por disputar y a partir de ahí el análisis empieza a hacerse un poquitín mejor a todo lo pasado y un poquitín, pues también un poquitín más fácil a lo que queda, ¿no? Para lo que queda de campeonato que empieza a ser ya pues un poquitín escaso, ¿no? 24 puntos pues tienen a lo mejor poco margen de maniobra. Antójasenos decir con todo esto, Luis, con este panorama, con estos 24 puntos que queden, que va a ser muy difícil ya para equipos como el Cudillero, como el Navarro, salir de esa zona fonda de la clasificación, porque tan solo tienen 18 puntos, 3 partidos ganados, y también para el Navia, que tiene 21 puntos, aunque bueno, pues después de la victoria yo creo que ve un poquitín el aire, ¿no? Al final ve un poquitín el aire, lo que pasa es que claro, 8 puntos de 24 posibles siguen siendo demasiados, ¿no? Sí, hombre, es evidente que a medida que vayan pasando las jornadas, los objetivos de cada uno se van dilucidando para uno o para arriba o para abajo. Lo que pasa es que, bueno, estás nombrando a dos equipos como son el Navia y el Navarro, que llevan todo el año en esas posiciones, pero son competitivos, son buenos equipos, buenas plantillas, dirigidos por gente muy cualificada y van a luchar hasta el final. No entiendo el deporte de competición, como es en este caso una categoría de tercera división en la que nadie deje de remar para llegar. Es evidente que están en una situación comprometida, delicada, pero bueno, yo estoy convencido de que van a competir hasta que tengan posibilidades claras o matemáticas de seguir estando en la categoría. Después hay un grupo de equipos entre los que desafortunadamente os tengo que incluir, al Club Deportivo Llanes, pues que van a tener que disputar no una ni dos, sino a lo mejor hasta incluso 8 finales de aquí al final de campaña, ¿no? Sí, bueno, las cosas hay que afrontarlas como vienen. Es evidente que nos gustaría estar más arriba. Yo creo que diversos factores han influido negativamente para que estuviéramos ahí, en esas posiciones ahora mismo, pero bueno, hay que afrontarlo. A mí me gusta siempre estar compitiendo por algo. Estos partidos
no me dan ningún tipo de miedo a mí personalmente. Es más, siempre que hay algún aliciente importante, preparas yo creo que con más detalle los partidos. Ahora mismo hay un grupo de 5 o 6 equipos que estamos distanciados por partido y medio. Y el calendario este año ha sido bastante caprichoso. Yo creo que nunca sabes si te beneficia o te perjudica, ¿no? Pero parece que cuando se sortea nunca se sabe. Parece que van de zona media para arriba todos seguidos y de zona media para abajo también, ¿no? Eso no indica que te vaya a dar algún tipo de ventaja. La igualdad que hay en tercera división es tan grande que yo tengo muchísimo respeto a todos los partidos. Y aparte, todo el mundo, a medida que pasan los años, todo el mundo está bien preparado, todo el mundo compite a un buen nivel. En la categoría hay mucha gente que dice que con los años puede bajar un poco en cuanto a la calidad y el talento, pero yo sin duda alguna, dentro del tiempo que llevo en el fútbol, me parece que es posiblemente la tercera división más igualada de los últimos años. Luis, tengo que preguntarte por la parte alta de la tabla, de la clasificación. Hay 4 equipos que ahora mismo tienen ahí un pequeño corte de 4 puntos ya con el quinto clasificado, que es el Oviedo B. Pero bueno, quedan 24 por disputar y lógicamente puede pasar un poquitín de todo. ¿Crees que tienen posibilidades de llegar los que están justamente por debajo de eso, como nombré antes al Entrego, al Cudillero, o quizá un poquitín más lejos ya que lo ve el Condal de Noreña? Bueno, personalmente, solo tengo predilección porque entre uno, que es el Covadonga, ¿no? Me gustaría que entrara porque, bueno, sé que llevan trabajando mucho tiempo en eso y creo que después de los años que llevamos ahí en ello, creo que un equipo de ese tipo sí merece, por lo que está demostrando este año, jugar ese playoff. Yo lo tengo bastante claro, sin ningún tipo de predilección. Incluso Entrego está haciendo una temporada fantástica, Cudillero, comparado con el año pasado, pues al principio nadie pensaba que podía estar ahí. Yo veo 5 equipos para 4 plazas. Me gustaría que hubiera más, porque bueno, eso demostraría que hubiera más competitividad hasta el final, ¿no? Pero veo esas 5 plazas muy claras para los 4 equipos de la liguilla. Yo creo que 4 puntos para el Oviedo, están haciendo un año fantástico, después de lo del año pasado, que lucharon hasta el final. Quizás a lo mejor Entrego y Cudillero, pero bueno, ya lo veo como demasiados patinazos en 5 equipos que llevan teniendo una regularidad excelente este año. Tenemos que hablar también, o tengo que preguntarte por el que está saliéndose un poquitín ahora de la tabla. Creo que Raúl llegó al Club Deportivo Tuilla, estaba sexto o séptimo, si no recuerdo mal. Ahora mismo está primero con 2 puntos de ventaja sobre el segundo, sobre el Covadonga. ¿Crees que ya la plantilla más fuerte de tercera división, la del Club Deportivo Tuilla, o son simplemente cuestiones de dinámicas? Bueno, si te lo preguntan al principio de año, todo el mundo podemos equivocarnos. Es más, nadie acertaría las posiciones. Bueno, cercanas quizás sí, ¿no? Hay equipos al principio del año que no están respondiendo a las expectativas, tanto por abajo como por arriba. Pero yo creo que todos, si nos preguntas a los 20 entrenadores de tercera división, todos hubiésemos puesto a Tuilla como uno de los candidatos a jugar el playoff. Luego la posición es un poco ya, como digo yo, a veces caprichosa, ¿no? Depende de muchos factores, pero posiblemente estemos hablando de una de las mejores plantillas, más compensadas que hay en tercera división, junto con los que están arriba. Y la llegada de Raúl, pues bueno, viene a refrendar un poco eso. Yo creo que los he visto jugar 2 veces con Raúl, parece un equipo serio, muy competitivo atrás, en ese campo también, gente muy poderosa, en el juego aéreo, tiene una buena portería, tiene una defensa fantástica con gente experimentada, muy contundente en el centro del campo, y las bandas son muy buenas, y arriba yo creo que tiene 2 delanteros que pueden maniobrar muy bien tanto en casa como fuera. Si no el mejor equipo, está entre los mejores. Tampoco quiero yo ahora mismo desmarcarme o quedar un poco ventajista diciendo como va el primero, pues que es la mejor, pero si no es de la mejor, de las mejores. Bueno, pues después de hablar un poquitín con Luis Rueda de esta situación de la tercera división, vamos a hablar un poquitín con Chema también de lo mismo, de esta situación en tercera división.
Pues vamos a empezar un poquitín al revés, porque ellos quizá miran un poquitín más abajo, de reojo, y vosotros ahora mismo estáis mirando por la zona alta de la clasificación. Por lo tanto, vamos a empezar por ahí, por la zona alta de la tabla. Bueno, lo que te pregunté antes no te lo voy a volver a preguntar, si crees que vais a llegar, pero ¿crees que más o menos son esos 5 equipos los que, decía Luis, los que se van a repartir un poquitín les 4 plazas de ascenso? Hombre, lógicamente son los que tienen más posibilidades porque tienen que fallar, no solo que falle el Langreo, que es el último en el playoff actualmente, sino que el Oviedo B, que va quinto, que falle para que nos podamos meter, asomemos la nariz tanto el Entrego como nosotros. Entonces yo creo que tienen bastantes más posibilidades. Y realmente yo creo que bastantes más los 4 que van, porque yo sí creo que hay es una diferencia importante. Ya esos 4 puntos que tiene el Langreo con respecto al Oviedo B, yo creo que es una diferencia importante y un poquitín. Es cierto que el Langreo, la dinámica de resultados ahora mismo no es la mejor, pero bueno, el Oviedo B tampoco está teniendo ahora una dinámica muy buena. Entonces yo creo que en esta recta final pues va a marcar un poco y que tiene más experiencia el Langreo. En cuanto al resto, que nosotros el Entrego y el Cudillero nos metamos, bueno, pues yo creo que es muy difícil, pero bueno, tenemos que ir partido a partido. Ni por el Entrego ni por nosotros nadie daba un duro al principio. Yo creo que somos un poquitín la sorpresa de la competición y bueno, pues ahora ya nos conoce todo el mundo y ya nos resulta más difícil que, por ejemplo, la racha que tuvimos al principio. Pero bueno, por calidad, nosotros podemos competir con cualquier rival. Mismamente, yo creo que debe ser el último empate que tuvo el Tuilla fue contra nosotros. Y a partir de ahí son todo victorias, me parece que son 11 seguidas. Con lo cual, bueno, podemos estar ahí. Ahora vamos a recuperar a gente importante y, bueno, vamos a dar guerra, pero yo creo que sí tiene mucha ventaja los 5 primeros, sobre todo los 4. Los 4 porque yo creo que Covadonga y Tuilla están claramente metidos. El Uni está metido, con lo cual también me alegro mucho que esté el Uni metido en eso. Y el Langreo es un poquitín el que le va a costar, pero yo creo que a pesar de todo es el que tiene más posibilidades. Después hay un pelotón ahí de equipos que ya tienen la salvación en el bolsillo, que supongo que lo que querrán será asegurar la Copa Federación. No cabe duda que todos van a ir partido a partido y que van a disputar, pero bueno, hay equipos para los que va a ser un premio, yo creo que importante también, ¿no? Como puede ser el Entrego o jugar la Copa Federación después de ser recién ascendido, o no sé, o quizá el Praviano, que también puede llegar a esa Copa Federación, ¿por qué no? Claro, son pues tanto el Praviano como el Entrego, nosotros mismos somos equipos que en principio nadie contaba con nosotros, por lo menos para lo que es la mitad alta. Somos equipos en principio modestos y que para nosotros es un premio. Es cierto que igual, pues en función de los puestos donde estuviste, te quedas un poco con la miel en los labios si ahora mismo solo aspiramos a eso, pero realmente pues con los presupuestos bajos que hay en la tercera cada vez va esto a menos y equipos que aún lo tienen más afinado, pues es más complicado. Quizás la situación diferente es la del Condal. El Condal es un equipo hecho para estar arriba y realmente, bueno, pues a priori, yo no lo sé lo que se vive dentro, quizás no es lo que esperaban, pero bueno, tienen 43 puntos y ellos tuvieron muchos altibajos y es, yo creo, lo máximo a lo que pueden aspirar. La parte de abajo de la tabla clasificatoria, decía antes con Luis que había 2 equipos que son claros candidatos al descenso y esto resulta bastante ventajista o desventajista por parte de todos los que lo hablemos, pero ya sí, estadísticamente sigue siendo así porque son 8 partidos los que queden y vamos, son pues muy pocos los puntos que contemplen a tanto Navia como Navarro, que tan solo vencieron 3 partidos de 30, ¿no? Ya ves, un porcentaje pues tan solo del 10%, ¿no? Por lo tanto, un porcentaje bastante bajo de partidos. Si bien es verdad que hay otros equipos por ahí que no esperábamos que estuvieran ahí, como ya el caso del Candás, que tienen 26 puntos, y hay otro tropel de equipos que, bueno, pues, que van a verse inmersos en problemas de aquí a final de temporada, como puede ser el Atlético Lugones, Llanes, el Indus o el Real Tapia, que por su parte, pues quizá el Real Tapia parte con un poquitín de ventaja sobre el resto porque casi viene siendo el hábitat natural de él durante toda la temporada. Sí, están acostumbrados. El tema de los equipos de abajo, como bien decías, bueno, pues sí, yo creo que el Navia y el Navarro lo tiene más complicado, pero el Navarro ganó 3 partidos y uno de ellos fue el Uni, que está metido en liguilla. Con lo cual era un poco lo que decía Luis, que la tercera es muy competitiva y, bueno, pues hasta que matemáticamente pues tengan posibilidades, yo creo y deben de luchar porque pueden ganar a cualquiera. Otra cosa es que la dinámica a la que se haya metido no es la adecuada, pero bueno, realmente tiene equipo para poder ganar a cualquiera. Y luego, pues equipos como el Candás, yo creo que el Candás lleva bastante tiempo metido en esa dinámica y por jugadores, por equipo, tiene para estar bastante más arriba, pero es que es complicado. Cuando entras en esa rueda,
a la mínima se te tuerce, fallas goles cantados, parece que todo está en contra tuyo y bueno, pues es complicado. Y el otro día perdieron casi en el descuento contra el Labia, un partido que para ellos era vital. Que, bueno, aparte de los nombrados candás, quizá por la parte negativa y el Condal por la parte positiva, ¿hay algún otro equipo que te sorprenda lo que está haciendo o lo que se esperaba de ellos a principio de temporada en la parte negativa o en la parte positiva de esta tercera división? A ver, en la parte negativa quizás pues todo el mundo esperábamos un Candás que estuviera más arriba, pero bueno, no es porque no tengan buen equipo, realmente lo tienen, es por la dinámica en la que se metieron. Y aparte de lo que comenté en cuanto a la parte positiva por arriba, pues yo creo que claramente pues nosotros y el Entrego. El Entrego yo creo que era el gran desconocido para todo el mundo, pero bueno, tiene jugadores con bastante experiencia, incluso en categorías superiores. Y bueno, lograron conjuntarse y están dando una guerra y bueno, mismamente el Langreo le ganaron 3-0 y está metido en liguilla. Eso no te lo pregunté a ti, Luis, lo de qué equipos te sorprenden un poquitín más en los dos parceles, tanto en la positiva como en la negativa en esta tercera división. Bueno, yo creo que son equipos sabidos por todos, ¿no? Eso no quiere decir que lo estén haciendo mal. Yo creo que hay años y años. Yo siempre digo lo mismo, cuando van las cosas bien o cuando van las cosas mal. Yo soy el entrenador, por ejemplo, del Llanes el año que viene, con los mismos jugadores, el mismo calendario, o sea, todo igual. El mismo tiempo, el mismo día de pretemporada, todo. Las mismas nubes, el mismo sol, mismas horas. No, por favor, la misma lluvia no. Mismo igual, todo igual, exactamente igual. Y no pasaría lo mismo. O sea, hay veces que te salen mejor las cosas, otras veces que te salen peor. Yo creo que el Condal todos esperábamos que estuviera más arriba, ¿no? El Candás, pues también. Y después, bueno, hay equipos como por ejemplo son el Lealtad, que están haciendo una muy buena temporada, o como son el Entrego también. Al final de 38 jornadas la gente está donde se lo merece. Lo que es evidente es que lo mismo que te acabo de comentar se puede trasladar a cualquier equipo. A lo mejor estamos viendo equipos que este año van quintos, sextos, séptimos, octavos y con la misma gente, las mismas condiciones el año siguiente, pues no salen las cosas igual, ¿no? Esto es fútbol y como es así, pues es bastante complicado adivinar y meterse en la cabeza de cada uno. Si tuvieras que hacer una valoración de la temporada, ya sé que no acabó, ya sé que no ha finalizado, pero si tuvieras que hacer una valoración de tu equipo, del Club Deportivo Llanes durante esta trayectoria de la temporada, diríais que no fuisteis inferiores claramente a nadie, ni superiores claramente a nadie tampoco, ¿no? De la igualdad. Bueno, en un deporte colectivo... A pesar de que hay partidos que hayáis perdido por 3-0, por ejemplo, como Lindus, se me viene a la cabeza. Partidos accidentados, que te quedas con uno menos en el minuto 40 y ya no, el partido ya es otro distinto, ¿no? Yo creo que accidentes o situaciones puntuales, bueno, yo creo que somos un equipo bastante irregular, no en cuanto al posicionamiento ni en cuanto a lo que se trabaja en el campo, ¿no? Yo creo que somos un equipo fiable en cuanto a la competitividad, somos un equipo bastante regular en cuanto a la puesta en escena, es evidente, en cuanto al trabajo, y después somos un equipo con un porcentaje de acierto cara a gol muy bajo. Los números están ahí, están para analizar. Sí. Muchísimos partidos terminamos con la portería cero defensivamente, que eso es un dato para un equipo como el Llanes muy importante. Los empates dan a conocer que el equipo trabaja bien, que es muy difícil de ganarlo, pero que nos falta ese pequeño escalón, ese punto diferente hacia los demás que te haga ganar un partido, que caiga para tu lado. El no tener ahora mismo ningún jugador de calidad diferencial en cuanto a números, en cuanto a goleadores. Yo creo que ningún jugador nuestro está entre los 10-15 primeros en cuanto a goles y eso se puede notar. Pero bueno, esto es un tema colectivo, tanto para defender como para atacar. Lo que pasa es que los números son evidentes, es algo indiscutible. Un equipo que sí, que lo ves, que te da buena sensación en cuanto al funcionamiento colectivo. Nos faltan muchos partidos profundidad, hay veces que somos capaces de lo mejor y de lo peor en el aspecto técnico-táctico.
Y también yo creo que la clave es un poco mental, ¿no? Yo digo lo mismo, hay veces que en una liga ganas partidos que no tienes que ganar o empatas algunos que mereciste perder. Pero bueno, yo tengo en la mente 4 o 5 partidos que este equipo los tenía que haber ganado, sin desmerecer, al contrario, que yo, cuando acaba el partido los puntos son los que son. Pero bueno, yo recuerdo mucho el partido de Urraca, allí, que tú estabas también, sí. En el cual es un partido que todavía no sabes cómo lo pudiste empatar. O el partido de hace 15 días contra el Cudillero, que fue un partido de resultado justo. El empate es lo más justo, pero que fallas un penalti en el 75 y que te empaten en el 90, pues, bueno, pues a veces a ver si te puede caer para ti, ¿no? O los 2 partidos contra el Entrego. Mira, estás hablando de uno de los equipos que más me gustó a mí durante toda la temporada y yo creo que tienen que estar contentos de haber sumado 2 puntos contra nosotros. Porque yo creo que incluso en el Entrego, en el partido de ida fuimos superiores y en el partido en Llanes también. Bueno, con esos empates que te estoy diciendo, pues estás hablando de 8 o 10 puntos que estaríamos con 41, ¿no? Creo que ahí sí. Pero es evidente que algo habremos hecho mal o para no meterlos, o para no crearlas, o para que no consigamos los 3 puntos. No puedes estar mirando, yo creo, que lo que pasó ayer, ni antes de ayer, ni eso. Hay que trabajar para el futuro. Hay que mirar lo que tienes. Tenemos un partido el jueves ahora mismo contra el Uni y tenemos 2 salidas a la Uni y Tuilla. Y la idea es competirlos, fijándose bien y admirando lo que están haciendo los 2, pero sabiendo que ellos también lo van a tener muy complicado contra nosotros. Luis, ¿hay algún equipo que te haya llamado la atención en cuanto a la manera de jugar, en cuanto a la forma de juego, el que sea un poquitín más, el que hayas dicho tú, pues incluso para estar en la categoría en tercera división, pues fue un show vistoso, ¿no? Bueno, y es difícil, ¿no? Pero bueno. Conozco también la segunda división B y si alguien pretende ver al Barcelona, a la selección española en tercera división, está completamente equivocado, porque hay veces que oyes algún comentario que no es que duela, sino pero que demuestra un desconocimiento bastante grande de lo que es el fútbol en general, ¿no? Yo soy de los que digo que si metes a Messi en San José embarrado, pues tampoco va a destacar tanto como en el Nou Camp. Yo creo que todo tiene unos condicionantes y a partir de ahí se maneja la gente. Fútbol en tercera división vistoso, pues lo puede hacer muy pocos equipos. Y los que mejor juegan al fútbol son los equipos que mejores futbolistas tienen. Eso es muy sencillo. No va a la misma velocidad un Volkswagen que un Ferrari. Y el talento se paga, la calidad diferencial también, y los equipos que tienen mejores futbolistas, salvo alguna excepción tanto por arriba como por abajo, siempre son los que van primero, ¿no? Después, casi siempre suele pasar. Al principio se ve mejor fútbol, yo creo que hasta diciembre. Los partidos muestran más cosas, sobre todo por el desconocimiento. Este año hubo mucha agua. Pero también te digo una cosa, las últimas 5 o 6 jornadas de cualquier competición no son guapas en cuanto al fútbol ninguna. Hay mucha tensión, la gente compite mucho, hay mucho contacto, las cosas se están poniendo ya llegando al final y eso pues reduce, yo creo que un poco el espectáculo, ¿no? Ahí hay que entender que creo que jugamos todos como podemos. Sí, exactamente. Bueno, Chema, no sé, voy a pedirte también una valoración de los tus compañeros del equipo, el juego que fue desarrollando el Cudillero a lo largo de todo este tramo de temporada y bueno, pues lo que reflejen los números de la clasificación, a lo mejor puedes estar más o menos de acuerdo con ello también, ¿no? Bueno, pues en cuanto al juego, yo creo que igual si algo nos marcó, sobre todo los 2 últimos tercios que llevamos, es igual un poco la irregularidad. Pero yo creo que si a nosotros algo nos caracteriza y si tenemos alguna virtud, aparte de la velocidad, yo creo que es el juego. A nosotros nos gusta jugar bastante la pelota por abajo y a mí mismamente me sorprendió la calidad de muchos de los compañeros y del fútbol que pudimos desarrollar en determinados momentos, incluso contra rivales de entidad como son los 2 partidos contra el Langreo, sobre todo la segunda parte allí, los 2 partidos contra el Oviedo B, la segunda parte en San Gregorio contra el Uni. Entonces yo realmente si algo tengo que decir bueno de mi equipo es la velocidad y el buen manejo del balón. Si tenemos que poner algún pero, quizás que, bueno, pues la irregularidad, por un poco falta quizás que tenemos de madurez como equipo, ni los jóvenes ni los veteranos. Quizás nosotros los veteranos tenemos que aportar alguna cosa más y posiblemente los jóvenes también, pero pues yo creo que son los pros y los contras de mi equipo a lo largo del año. Pero
Yo creo que la gente que va a La Roja, e incluso fuera de ello, me imagino que habrás tenido oportunidad de vernos unas cuantas veces, sí. Pues cuando va a haber un partido como a un equipo como el Cudillero, pues le apetece verlo pues por el juego que desplegamos. Mismamente el otro día cuando fuimos a jugar contra el Oviedo B, hablaba yo con Juan Fidalgo, que me tuvo a mí de entrenador en el Caudal, que está allí en la División de Honor del Oviedo, y me decía en el descanso, oye, fuisteis el mejor equipo que pasó por aquí. Bueno, juego vistoso sí, quizás lo que te digo, un poco irregulares y a veces falta de madurez, pero bueno, juego vistoso sí. La última pregunta que te quiero hacer, pues la del Club Deportivo Cudillero ahora mismo, pues tuvisteis ahí unos cuantos partidos donde podíais aspirar a estar en la zona alta de la tabla, y ahora veis que después de varios tropiezos, pues que quedáis ahí enganchados, que si me engancho, que si no me engancho. ¿Se puede notar eso en el futbolista, en la motivación del futbolista? A ver, sí se puede notar, porque nosotros tuvimos toda la temporada pues con unas ilusiones que cuando empezó la pretemporada nadie nos habíamos marcado ese objetivo, realmente el objetivo era la permanencia, pero bueno, como encadenamos sobre todo al principio un montón de buenos resultados y nos vimos ahí arriba asomando la cabeza, que éramos competitivos con respecto a cualquier equipo, que el Oviedo B, el Langreo, el Cudillero, el mismo Tuilla, entonces nosotros vemos todos los días entrenando, vemos que tenemos calidad, entonces ahora hay un poco de decepción por cómo se dieron las cosas, pero a pesar de todo yo creo que la gente, un poco por el orgullo y bueno, y a ver qué pasa, va a pelear hasta el final. Bueno, pues con estas palabras tanto de Chema como de Luis Rueda vamos a ir acabando. No sé si tenemos en pantalla o no tenemos, de todas maneras yo la tengo aquí, la próxima jornada, sí, ya la estamos viendo ahí en pantalla, que estos son los enfrentamientos. Vamos por orden, el jueves por la mañana va a jugar el Atlético Lugones Covadonga, Jueves Santo, ya digo. El Candás Lealtad también va a ser por la mañana a las 12, Praviano Navia a las 4:30, a las 5 de la tarde Indus Lentregu, Langreo Tuilla. Para este partido tengo después que dar unos datos. Llanes Universidad de Oviedo, Condal Cudillero, a las 6 de la tarde en el Requesión Oviedo Vetusta Urraca, y ya para el domingo queda en el lugar Caceares, en la Begona a las 5 de la tarde, y el Tapia Navarro. Solamente 2 partidos para la próxima jornada de domingo. Ya digo que tenía un par de apuntes por aquí de 2 partidos. El primero va a ser el Langreo Tuilla. Quieren llenar, y un derbi. Quieren llenar, aprovechar también la buena situación del Club Deportivo Tuilla y bueno, pues esperar recortar puntos con el liderato. En Langreo quieren llenar, y ya digo que para ello van a pagar 5 euros los socios, 10 euros el público en general. Los sub-16, es decir, el que tenga menos de 16 años, gratis, va a entrar al campo, y entre 16 y 21 años a 3 euros la entrada. O sea, que condiciones, precios bastante asequibles para intentar llenar el Ganzaba. El domingo a las 5 de la tarde. Perdón, jueves a las 5 de la tarde. El miércoles por la tarde va a haber una speech en Ganzábal y va a tener continuidad durante todo el día del partido en el estadio de Ganzábal. Ya digo, una gran speech para intentar también pues dar ambiente y colorido al campo langreano. Y por otra parte quiero también dar un dato del Luarca, que va a jugar el domingo, ya que el jueves y el viernes santo va a disputarse en Abeigona el 12º torneo juvenil Memorial Román Suárez Blanco, entre los equipos de la División de Honor Juvenil en Asturias, que son el Sporting, el Oviedo, el Beriña y el Tesa Carroces. El jueves van a ser las semifinales a las 12 y a las 5, tercer y cuarto puesto a las 12 del viernes, y la final el mismo viernes a las 5 de la tarde. Quedáis todos convidados también a ir a la Abeigona a ver este fútbol juvenil también de categoría. Y por otra parte, el sábado día 30 en el Gran Casino, en el Salón Amarillo del Casino de Luarca, 7:30 de la tarde, habrá una exposición y subasta de pintura en favor al Luarca Club de Fútbol. Bueno, pues también animando desde aquí a estas iniciativas como esta del Luarca, a la del Langreo, pues son todos bienvenidos también para ir sumando apoyos a esta tercera división. Con todo esto, vamos a ir despidiendo. Agradecer a Chema, portero del Cudillero, el haber estado aquí en el plató. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y también a Luis Rueda, del Club Deportivo Llanes, pues suerte también para lo que falta de aquí a finales de campeonato, Luis, y muchísimas gracias por venir. La buscaremos, gracias a vosotros. Exactamente, la suerte dicen que hay que buscarla. Bueno, pues pasadlo bien en esta Semana Santa, ser buenos y sobre todo padecelo. El martes que viene estamos aquí, desde la Galletona nuevamente, 10 de la noche. Navarro Club de Fútbol, Unión Popular de Langreo, Unión Club de Ares, Club Deportivo Cudillero, Atlético de Lugones, Luarca Club de Fútbol, Club Deportivo Covadonga, Candás Club de Fútbol, Club Deportivo Lealtad, Club Deportivo Llanes, Club Deportivo Tuilla, Real Tapia Club de Fútbol, Club Deportivo Universidad de Oviedo, Club Deportivo Praviano, Lentregu Club de Fútbol, Navia Club de Fútbol, Real Oviedo B, Unión Deportiva Gijón Industrial, Condal Club, Urraca Club de Fútbol,
de la Galletona.